¿Cómo están? Seguimos con el curso de Derecho Penal Internacional un poco. La idea de hoy es charlar sobre las partes, la composición de la Corte Penal Internacional y un poco el procedimiento también ante la Corte Penal Internacional, que lo vamos a hacer de una forma muy sintética, sin entrar en demasiados detalles, aunque algunos en particular los voy a trabajar. Vamos a empezar por hablar de la Corte. La Corte Penal Internacional está compuesta por 18 jueces. A su vez está dividida en tres etapas del proceso que van a ser tres salas distintas que van a intervenir en esas tres etapas. De los 18 jueces, hay 5 que van a estar destinados en forma fija a lo que sería la sala de apelaciones. Y los demás jueces se van a repartir entre la sala de cuestiones preliminares y la sala de primera instancia. Cada uno de los tribunales que intervengan un caso determinado de la sala de primera instancia y de la sala de cuestiones preliminares, aunque en orden inverso, va a estar compuesto por al menos 3 jueces. O sea que hay una particularidad, las salas no son fijas. Puede ser que la sala de cuestiones preliminares en un caso determinado esté integrado por unos jueces, por 3 jueces, y en otro caso sean otros 3 jueces distintos que se van rotando. Incluso existe esa posibilidad entre la sala de cuestiones preliminares y la sala de primera instancia. Lo que no puede pasar, obviamente, es que un juez intervenga en las dos instancias para garantizar la imparcialidad, ¿sí? Entonces, 18 jueces, 5 van destinados en forma fija a la sala de apelaciones, que van a ser siempre esos 5 mientras duren en su función. Los otros se reparten entre las otras 2 salas. Cada uno de estos jueces dura en sus funciones 9 años, pero tiene una particularidad. Si estás interviniendo en un caso, vas a seguir siendo juez de ese caso hasta que se termine el caso en la instancia en la que actúes, independientemente de que ya no tengas más el cargo de juez. ¿Se entiende esto? O sea, si yo soy juez de la sala de cuestiones preliminares, cuando llevo 8 años en mi función me asignan un caso y a los 9 años ese caso sigue pendiente, voy a seguir siendo juez de ese caso que me asignaron hasta que termine la cuestión, por lo menos en la sala de cuestiones preliminares. O sea, hasta que termine la función de esa sala en ese caso en concreto. ¿Quiénes pueden ser jueces de la Corte Penal Internacional? Bueno, jueces de la Corte Penal Internacional, para ser juez hay que reunir los requisitos para ser juez en el máximo tribunal del Estado del que seas nacional, ¿sí? En el caso de una persona de nacionalidad argentina, tiene que reunir los requisitos para poder ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo puedo, por si alguien está escuchando y tiene ganas de invitarme, no tengo ningún problema, ya reúno los requisitos, pero no, hablando en serio, las personas que pueden ser jueces ante la Corte Penal Internacional son quienes reúnen los requisitos para ser autoridad de la máxima autoridad judicial del país del que sean nacionales. Y además se tiene en cuenta particularmente su conocimiento en derecho penal, derecho procesal penal, derecho internacional y derechos humanos. El propio estatuto dice que aquellos que tengan mayor especialidad en derecho penal y procesal penal van a ser quienes ocupen los cargos de la sala de cuestiones preliminares y de la sala de primera instancia. ¿Cómo es un poco...? Bueno, ahora vamos a ir al proceso. Me estoy adelantando porque me faltan partes en esto. O sea, ya sabemos cómo se compone el tribunal, quiénes son los jueces del tribunal. Los jueces del tribunal son a propuesta de cada estado. Tienen que tener una representación proporcional de los distintos continentes y además de los distintos sistemas judiciales, o sea, lo que es el common law, lo que es el sistema continental y también el derecho oriental. Tiene que haber una proporcionalidad también, no dice equidad, pero sí una proporcionalidad entre hombres y mujeres en la composición del tribunal. Y bueno, de esta forma se arma la Corte Penal Internacional. Eh, Al principio, cuando se creó el tribunal, hubo jueces que fueron designados por menos de 9 años, pero bueno, no viene al caso. Hoy en día ya están todos designados por 9 años. El tribunal tiene un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta primero y uno segundo. Hasta hace 2 años la presidenta de la Corte Penal Internacional fue una argentina, Silvia Fernández Gurmendi, que es la segunda persona de relevancia en la estructura de la Corte Penal Internacional. La primera de ellas fue Luis Moreno Ocampo, que fue el primer fiscal ante la Corte Penal Internacional,
cumplió con sus funciones en el año 2000, del año 2002 al 2012 y en el año 2012 asumió la señora Fatou Bensouda como fiscal ante la Corte Penal Internacional. O sea, además de los 18 jueces, la Corte Penal Internacional tiene un fiscal que está a cargo de la oficina de la Fiscalía. La Corte además tiene una Secretaría General que se encarga de todo lo que es la gestión administrativa del tribunal. Y hay otras dos oficinas que funcionan, una que funciona dentro de la estructura de la Corte Penal Internacional, que es la Oficina de Víctimas, que se encarga de todo lo que tenga que ver con víctimas, buscar a las víctimas, trasladar a las víctimas, alojar a las víctimas, contener a las víctimas, asesorar a las víctimas y además se encarga de lo que es la reparación de las víctimas con posterioridad a los juicios, que es un tema bastante interesante para analizar porque es el primer tribunal internacional que tiene creado una oficina específicamente para la reparación de las víctimas de los horrores, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de los crímenes que se investigan ante la Corte. Y después está la Oficina de la Defensa, que la Oficina de Defensa en realidad no depende de la Corte Penal Internacional, es un buró independiente. Para poder ser defensor ante la Corte Penal Internacional hay que estar matriculado en esta especie de Oficina de la Defensa. Eh, y bueno, y tiene sistemas también para garantizar la defensa de aquellas personas que no se puedan pagar un abogado. De esta forma queda más o menos conformado lo que es la estructura de la Corte Penal Internacional o todas las partes que van a intervenir en las distintas etapas del proceso. Ahora sí, entonces nos podemos meter en el proceso propiamente dicho. Empecemos por el principio. ¿Cómo se inicia un proceso ante la Corte Penal Internacional? Hay que separar esto en dos partes que van a ir antes del inicio. La fiscalía lo que va a investigar son situaciones, ¿sí? Situaciones en una región determinada o en un contexto determinado. Y cuando a partir de la investigación de esa situación encuentre la existencia de un caso concreto, o sea, un hecho que tenga al menos un acusado, ahí vas a tener un caso ante la Corte Penal Internacional, ¿sí? Lo primero que empieza a investigar la Fiscalía no es un caso, sino una situación, pongamos situación en Darfur, por ejemplo, y de la investigación de la situación en Darfur puede ser que aparezcan casos en concreto que tengan hechos en particular respecto a los cuales se responsabiliza a una persona. Entonces, cuando se detecta un caso en particular por un hecho que tiene una persona sospechada como responsable, eso es lo que se presenta ante la Corte Penal Internacional. ¿Quiénes pueden activar la competencia de la Corte Penal Internacional? Van a poder activarla los estados, que son parte del Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el fiscal de oficio, la fiscal en este caso de oficio. ¿Cómo funciona esto? Si el caso es remitido por un estado o iniciado de oficio por la fiscalía va a tener que presentar el caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional y la Sala de Cuestiones Preliminares va a tener que habilitar la investigación, ¿sí? Si la investigación no es habilitada, en todo caso después las partes pueden, la fiscalía en realidad, puede repetir el pedido después de juntar más elementos de prueba. En realidad ya sea que la competencia se active por la denuncia de un Estado, parte del estatuto, o por el Consejo de Seguridad, siempre se la van a dar al fiscal. Y el fiscal es el que le va a pedir autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar el caso. Salvo que lo haya mandado al Consejo de Seguridad. Si lo manda el Consejo de Seguridad no hay demasiadas cosas que discutir y el fiscal puede empezar a actuar directamente sin la intervención de la Sala de Cuestiones Preliminares. Si el Estado le manda un caso a la Fiscalía y la Fiscalía decide desestimar el caso, puede haber varias circunstancias por las que los puede desestimar, porque no sea uno de los delitos de competencia de la Corte, porque no tenga la gravedad suficiente. Recordemos que el preámbulo del Estatuto de Roma habla de los crímenes más graves de trascendencia para toda la humanidad. El Estado puede pedir la revisión del rechazo de la Fiscalía ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso del ataque que se le atribuye al Estado de Israel contra la Flotilla de la Libertad, que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El Estado de Comora, que era donde estaba registrado el barco que mayor cantidad de daño sufrió,
presentó el caso ante la fiscalía y la fiscalía lo desestimó porque si bien entendía que era un crimen de guerra, entendía que no tenía la gravedad suficiente como para activar la competencia de la Corte. El Estado impugnó la desestimación de la fiscalía, se presentó ante la Sala de Cuestiones Preliminares y la Sala de Cuestiones Preliminares ya va por 3 pedidos a la fiscalía para que inicie la investigación o sea, la investigación de la situación en el Estado de Israel para detectar a los culpables del ataque a la flotilla. Así que ese sería un ejemplo de cómo funciona esta cuestión de cuando el Estado le remite una situación al fiscal. Entonces, 3 posibilidades de activar la competencia: denuncia de un Estado, pedido del Consejo de Seguridad o de oficio por parte de la Fiscalía. ¿Sí? Si se inicia el caso, toda la parte de la investigación la va a llevar adelante el fiscal y va a tener el control de la sala de cuestiones preliminares. La sala de cuestiones preliminares es la que puede ordenar medidas de prueba que requieran intervención del tribunal, puede ordenar, por ejemplo, la detención de los sospechosos, la comparencia de las víctimas, etcétera, etcétera. Y una vez que esté cerrada la etapa de investigación, como si fuese un requerimiento de elevación a juicio, se va a hacer lo que se llama la audiencia de confirmación de cargos ante la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional. Una vez que se confirman los cargos, o sea que se le informa al acusado cuáles son las pruebas que hay en su contra, cuál es el hecho en concreto por el que se lo va a acusar, cuál es el delito que corresponde a ese hecho y cuál es su participación en ese hecho, esa va a ser la base para que el caso sea llevado ante la sala de primera instancia, que es la que va a ser el juicio oral propiamente dicho. El juicio es oral y público con todas las garantías que nosotros conocemos que tiene cualquier acusado. Entonces, termina la actuación de la sala de cuestiones preliminares, empieza la actuación de la sala de primera instancia. La sala de primera instancia va a llevar a cabo el juicio. Los juicios se transmiten en vivo, así que se pueden ver, siendo en la página de la Corte Penal Internacional, los pueden ver todo el tiempo. La Corte Penal Internacional tiene 2 idiomas oficiales de trabajo, que son el inglés y el francés, pero tiene los mismos idiomas oficiales que la ONU: el árabe, el chino, el español, el inglés y el francés. O sea, los de trabajo son el inglés y el francés, pero se puede hablar en los demás idiomas ante la Corte Penal Internacional. O sea, las sentencias van a estar en inglés y en francés si las buscan. Una vez que se termina el juicio, el tribunal es el encargado de dictar un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad, y el veredicto es apelable ante la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional. Hay antecedentes de apelaciones de las personas condenadas y también hay un antecedente de apelación de la Fiscalía, porque el año pasado tuvimos el primer caso ante la Corte Penal Internacional que terminó en una absolución de los acusados. Entonces, así funciona más o menos el trámite del caso ante la Corte Penal Internacional. Creo que no me estoy... les había prometido algo de la Oficina de Víctimas. Una vez que los acusados son condenados, no solamente se los condena por la responsabilidad penal, sino que además se los condena a indemnizar a las víctimas de los crímenes que cometieron. Hay 2 mecanismos para esto. Uno es la exigencia de la indemnización directamente a la persona condenada, y la otra es lo que se llama la indemnización de las víctimas a través de un fondo de víctimas que se crea a través del financiamiento de la Corte Penal Internacional. Esto tiene distintas formas de afectación a las víctimas, porque no solamente se trata de indemnización en forma directa, sino también hay indemnizaciones en forma directa. Lo que se puede hacer es construir espacios de memoria con ese dinero o fomentar algún proyecto educativo que haga que la sociedad se recupere de lo que significan los ataques de un crimen de la magnitud de los que investiga la Corte Penal Internacional. También sistemas de fomento para lo que son personas que hayan sido afectadas no solamente como víctimas, sino también por formar parte de las estructuras de poder que en general cometen los crímenes que se cometen, siendo víctimas de la estructura de poder, pero autores de crímenes. Esto es bastante difícil. O sea, en una sociedad que ha pasado, por ejemplo, por un genocidio, muchos de los perpetradores son autores, pero por ser víctimas de un sistema de opresión al mismo tiempo de ser opresores. Una vez que termina el genocidio, la sociedad se tiene que de alguna forma
reconciliar, si tal cosa es posible, y los fondos de víctimas de la Corte Penal Internacional se pueden usar para crear estructuras de fomento para eso. O en el caso, por ejemplo, de lo que fue la primera condena contra Tomás Lubanga por reclutamiento de niños soldados, eh, claro, la condena fue contra Lubanga, pero la realidad es que esos niños que habían sido reclutados fueron efectivamente soldados y que después se tenían que insertar a la sociedad de alguna forma. Entonces también si planes de educación y planes de enseñanza de oficios o de facilitación de estudios para que puedan reinsertarse a la sociedad. Esto es una cuestión bastante particular y bastante novedosa dentro de lo que son los tribunales internacionales. Les recomiendo que visiten la página, si leen inglés o francés, del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional. Ahí explican cada uno de los casos que hasta ahora tienen sentencia firme. Esto lo vamos a trabajar dentro de 2 clases. En cada uno de los casos que tienen sentencia firme, cuáles fueron las medidas que se fueron tomando en relación con la reparación de las víctimas. ¿Sí? Creo que no me olvido de nada. Entonces les conté quiénes son las partes, cómo se activa el procedimiento, la cuestión de admisibilidad y cuál es la función de cada una de las salas de la corte en las distintas etapas del proceso. Así que con esto damos por cerrado. Si tienen dudas, igual esto lo pueden consultar en el Estatuto de Roma, está bastante claro, artículos 15, 18, 20 y por ahí andamos. Si tienen consultas, igual nos pueden mandar mail o hacer comentarios abajo del video y tratamos de evacuarla en el próximo encuentro en vivo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.